Bueno, muchas gracias, doctor Martín Alonso. Muchas gracias a ustedes por la asistencia. Les presento mis excusas por la pequeña demora o larga demora. En la Escuela de Minas toleramos hasta un cuarto de hora, pero bueno, el tráfico aquí es más complicado. Miren, me ha preocupado mucho y quiero compartir con ustedes el tema realmente de la potencialidad del cerebro y lo que se deriva del desarrollo humano, del cerebro humano, en cuanto a toda su capacidad de análisis y de inventiva y creatividad. Ha llegado tal avance el potencial del cerebro que realmente hoy en día nos estamos ya aproximando a lo que algunos científicos ya están denominando la quinta o sexta revolución industrial, pero que yo he preferido llamarlo la quinta y sexta civilizaciones, porque lo que se logra con el cerebro frente a la informática y frente a la inteligencia artificial nos va a colocar en un muy breve plazo, antes de 15 años en una primera etapa y antes de 25 a unas situaciones impactantes que modificarán todo el comportamiento social y personal de las personas. Les quiero comentar que lo que continúa esta charla, no hay nada que sea utopías o suposiciones, está todo respaldado en científicos, de los cuales quiero mencionar fundamentalmente a dos astrofísicos, Carl Sagan y Isaac Asimov, y dos físicos teóricos, Stephen Hawking, que usted bien conocido por ustedes, y Michio Kaku, otro científico japonés. De modo que todo está basado en hechos reales que ya existen. La conferencia la tengo separada en 4 punticos. El primer punto será un breve comentario que vale la pena hacer frente a la evolución de lo que ha sido el perfeccionamiento del cerebro, de la evolución humana. En el segundo punto, como vamos a hablar del cerebro y de su potencialidad frente a lo que viene en el futuro tan próximo, voy a dejar una muy brevísima descripción anatómica del cerebro. Tercero, informaré sobre algunos descubrimientos que ya existen y que seguramente no todos ustedes habrán oído mencionar o conocen, pero que nos sorprenden realmente. Finalmente, comentaré sobre los avances científicos de hechos reales que se tienen ya sobre el análisis y las modificaciones del cerebro y sus incrementos de capacidad que lo han permitido conducir hacia que en este futuro próximo de 15 años y 25 años tengamos 2 civilizaciones completamente sorprendentes. Entonces empezaré por mencionarles un breve resumen de lo que ha sido la evolución del mundo, que seguramente ustedes conocen. El universo conocido se formó hace 13.700 millones de años con la explosión que se denominó el Big Bang. ¿Qué sucedió antes del Big Bang? ¿De dónde salió la inmensa energía o materia que posibilitó el Big Bang? Nadie lo sabe todavía. Lo que es muy claro para nosotros, y hago el paréntesis, a raíz del avance de la capacidad del cerebro, los científicos y todos los avances que han hecho, se han encontrado con la pregunta filosófica de trascendencia que ellos creen es: ¿existe realmente Dios? Es una pregunta que se hacen los científicos. Y la otra es: ¿existe realmente el alma? Sobre eso comentaré más adelante al respecto. Entonces, en relación con lo del Big Bang, lo que es muy claro para nosotros los intelectuales y creyentes es que de la nada no sale nada, salvo que un ser supremo, que podemos llamar Dios, lo logre. Y adiciono, el solo hecho de que exista esta materia supercondensada, que era pura energía, conlleva que por sí misma nosotros tenemos que aceptar como personas de alguna inteligencia que ya de por sí el tiempo y el espacio tenían que existir. No se concibe que hubiera existido esa condensación de materia tan inmensa sin que la podamos estar ubicada en el espacio y que en un tiempo existía. De hecho, en el Big Bang ya configuran que la explosión, como repito, dije ahora, se originó 14.700 millones de años.
Y pensemos que en nuestro universo, a más de que algunos científicos hoy consideran que debe haber otro universo adicional, esto es obra de científicos, existen en el nuestro, aún no totalmente conocidos, billones de estrellas, muchísimas de ellas más grandes que nuestro Sol, cada una con planetas, y existen millones de galaxias, muchas más grandes y con mayor número de estrellas que las que tiene nuestra Vía Láctea. Por Dios, qué inmensidad de materia y de energía la que contempla el núcleo que explotó con el Big Bang. Y pensar que todo lo formado se mueve según fórmulas matemáticas conocidas. Por supuesto, es apenas lógico preguntarnos, ¿todo ello existe por pura casualidad? No es lógico que se indique que aquellos valores del tiempo y espacio nacieron como consecuencia de la explosión del Big Bang. ¿De dónde salió todo esto? Algo, alguien, así sea desconocido, tuvo que crearlo. De la nada no sale nada. Algo tuvo que crear esto y no cabe más remedio que, por más incrédulos que pedamos, que alguien lo creó, llamémoslo Dios. Nuestra Tierra se formó pues hace unos 4.700 millones de años. Primero hubo el Big Bang y después, con esa explosión, se fue condensando todos los planetas, entre ellos la Tierra, hace 4.700 millones de años. Dentro de 1.000 millones de años, la Tierra será un desierto hirviente y finalmente la vaporizará el Sol y se tragarán los gases. El hombre evolucionó de los peces hacia los reptiles, eso es absolutamente comprobado. Estos evolucionaron y se desprendió una parte que evolucionó hacia los mamíferos terrestres, los que a su vez fueron evolucionando y se llegó entre otras especies de animales a los gorilas. Hace unos 4 millones de años aquellos se dividieron por evolución y se desprendió la nueva raza de los chimpancés. Estos a su vez se dividieron y de ellos hace unos 2 millones de años se desprendió una especie nueva, la del Homo habilis, el chimpancé que empezó a saber a manejar algunas cositas con sus manos. La que fue evolucionando y se convirtió en el Homo erectus, cuando ya no siguió caminando en 2 patas y 2 manos, sino que se levantó. Y siguieron evolucionando hasta convertirse aproximadamente unos 250.000 años en el Homo sapiens. Y finalmente vamos evolucionando hasta lo que somos hoy en día. Todas estas evoluciones se realizaron en diferentes etapas geológicas que duraron más de miles de millones de años. No hay duda de que con los siglos seguiremos evolucionando, salvo que nos eliminemos, lo que no es del todo imposible. Una mutación fundamental para el desarrollo de la inteligencia humana fue el cambio de la laringe del chimpancé, ocurrida durante el tiempo de su evolución hacia la aparición del Homo erectus. Ello fue lo que le facilitó a y a sus descendientes que pudieran con el tiempo y la evolución modular diferentes sonidos, lo que les desarrolló la posibilidad de hablar, comunicarse y así conservar en la memoria de lo vivido y las apreciadas experiencias que transmitieron a sus descendientes. Fue fundamental para que el Homo realmente logra hacer lo que es hoy en día. Ahora bien, antes de entrar en materia de los nuevos avances y descubrimientos, comentaré algunos de los progresos que el hombre ya ha hecho hasta ahora y que quizás algunos no los conocíamos. De ello podemos apreciar más claramente las posibilidades que se desprenden y desprenderán de la potencialidad del cerebro humano. Citaré algunos de los más importantes. Primero, ya se han inventado metales superconductores de electricidad que permiten el paso de la misma a través de ellos sin que se pierda energía. Esto permite crear fuertes campos magnéticos que hoy tienen usos industriales, como los trenes de alta velocidad, los maglev, y como en laboratorio ya se han logrado levitar animales pequeños como ranas. Esto hará posible en cercano futuro el traslado de objetos de un sitio a otro y en el futuro de cuerpos humanos. Ello mediante la levitación conseguible con el uso de los superconductores eléctricos que cada vez serán menos difíciles de obtener. Segundo, mediante el uso de los denominados metamateriales en la Universidad Duke Durban de Carolina del Norte y los científicos del Instituto de Tecnología de California,
se han logrado hacer invisibles a la vista humana objetos materiales. Estos metamateriales se crean insertando a una sustancia minúsculos implantes que obligan a la luz curvarse debido a los campos de luz, debido a los campos de fuerza generados de los materiales, y por ello la luz que le llega no le llega al objeto, bordea el exterior del mismo, haciendo invisible el objeto, dado que la luz no lo toca y por ello no se refleja. Así pues, esto ya es real. La famosa capa de invisibilidad de Harry Potter sí será una realidad y tendremos capas que nos harán invisibles en no lejano futuro. Tercero, los científicos Gerd Binning y Heinrich Schrömer del laboratorio de IBM de Zurich en Suiza inventaron el famoso microscopio de efecto túnel en el año de 1981. Por ello ganaron el Nobel de Física. Este microscopio permite ver imágenes de los átomos individualmente. Así se posibilitó el que se pudieran manipular átomos individuales. Consiste en su parte terminal en una especie de punta o sonda, como la aguja de un tocadiscos, pero la punta en este microscopio es de un solo átomo y de tal sensibilidad que al recibir descargas eléctricas le permite analizar los átomos de materiales en estudio, creando imágenes sencillas de los mismos y los materiales para analizarlos. Con él, que es súper sensible, se pueden hacer mover átomos a discreción del investigador. Esto ha permitido el desarrollo de múltiples aplicaciones, por ejemplo, para minimizar el tamaño de inventos aplicables en computadores, robots, futuros motores biónicos, etc. El láser. El láser fue inventado inicialmente por el físico Charles Towne de la Universidad de California de Berkeley en la década de los 60 del siglo pasado. Tengamos en cuenta que hoy hay 6 variedades de láser. El de gas, que es el común de luz roja para señalar. Láseres químicos que se pueden usar para acciones militares como destruir hasta cohetes. El láser exímero, que se usa para las cirugías, entre otras las oculares. El láser de estado sólido, que produce pulsos ultracortos de altísima energía usados en investigaciones. Los láseres de semiconductor, que se usan para cortar, para soldaduras, y son los que se usan en las modernas cajas registradoras de los almacenes. Finalmente, los láseres de colorante, que se usan para las impresoras y las fotografías. Los láseres son uno de los inventos más importantes de los últimos tiempos porque con ellos han permitido precisamente lo que es la tecnología más alta, ha logrado detectar de los famosos sensores que son fundamentales para la inteligencia artificial. Quinto, en el año de 1993, científicos de IBM, dirigidos por el Dr. Charles Bennett, demostraron que era posible teletransportar objetos. Iniciaron los procesos con átomos que teletransportaron de un sitio a otro distante. Y en 1997, en la Universidad de Innsbruck, teletransportaron a distancia fotones de ultravioleta. Al año siguiente, los científicos de Caltech teletransportaron átomos completos y átomos entrelazados de calcio y celsius. Estos avances se desarrollaron también en otras universidades como la de MIT y la Universidad de Colorado. Teletransportar objetos más grandes será pues una realidad que se tendrá en un futuro muy lejano. Vámonos sorprendiendo. Sexto, ya tenemos plantas de generación eléctrica y motores movidos por fuerzas nucleares, pero los más modernos de estos tienen su fuente de energía en iones y la última versión más avanzada es la que los mueve con plasma iónico. Estos son motores que pueden durar muchísimo tiempo trabajando y servirán para usarse en los viajes interplanetarios, aunque en la Tierra hoy tienen poca fuerza impulsora. En el espacio interestelar su potencia es más que suficiente para lograr altísimas velocidades. 7. Hoy ya es conocida y desarrollada la técnica de unir en línea átomos de carbón. Se logran así fibras muy livianas y muchísimo más resistentes que el acero más resistente conocido. Estas fibras son ampliamente usadas hoy, por ejemplo, en la construcción de aviones y en la de otra clase de equipos que requieren mucha resistencia y poco peso. Hoy existe la fibra denominada grafeno, súper resistente, pero todavía muy costosa.
Sin embargo, se usa ampliamente en la fabricación de ciertos motores y en la construcción de aviones. La hibernación. Se viene estudiando la capacidad de algunos peces y ranas que pueden hibernar congelados y pese a ello, cuando aumenta la temperatura vuelven a revivir. En el año 2005, científicos de la Universidad de Pittsburgh fueron capaces de resucitar perros a los que se les drenó la sangre que se reemplazó por una solución helada especial. Y aun cuando estuvieron clínicamente muertos durante 3 horas, los perros resucitaron una vez que sus corazones fueron puestos de nuevo a funcionar. Unos pocos de estos sufrieron alteraciones cerebrales. Esto abre el campo para futuras aplicaciones en el hombre. Se ha descubierto y creado la antimateria. Esto no es ficción. En el Laboratorio Nuclear de Ginebra, con el monumental equipo denominado CERN, se han creado mínimas cantidades de antimateria. El descubrimiento teórico de la antimateria se remonta realmente al año de 1928, con los trabajos del científico Paul Dirac, cuando trabajaba en la Universidad de Cambridge. Luego, el doctor Carl Anderson descubrió el antielectrón y por ello ganó el Premio Nobel de Física en 1933. De estos descubrimientos se derivó que posteriormente se descubriera que los electrones tuvieran el movimiento que se denominó spin, lo que mostró lo difícil de creer, pero que es realidad que un electrón puede estar simultáneamente en 2 sitios distintos a la vez. Se cree que es posible porque el universo, dicen, lo gobiernan más dimensiones de las 4 estudiadas por Einstein. Algunos científicos hablan de decadimensiones, 10 dimensiones que gobiernan el universo. Desde 1930 los científicos encontraron que por cada partícula de materia existe otra de antimateria con carga opuesta. La primera mini partícula de antimateria que se descubrió fue el propositrón, idéntico al electrón, pero con carga contraria. Aquel se vio en fotografías de rayos cósmicos hechas en las modernas cámaras de niebla. Cuando se los coloca en un potente campo magnético se curvan, pero en dirección contraria a la de los electrones. En 1995, hace pues 21 años, el acelerador de partículas de la Universidad de California de Berkeley produjo el primer antipotrón. Ello demostró a los científicos que se podían crear antiátomos, en los cuales el núcleo, el positrón, es el que gira alrededor de los antiprotones. Y en los aceleradores de partículas CERN en las afueras de Chicago se han logrado crear minúsculas cantidades de átomos de antihidrógeno. Lo mismo, pero en mayor cantidad, se hizo luego en un equipo denominado Fermilab. Tanto se viene avanzando en estas técnicas que el doctor Steve House de Synergetic Technologies en Los Álamos afirmó: nuestro objetivo es sacar la antimateria del reino lejano de la ciencia y llevarlo al reino explotable y comercialmente para el transporte y aplicaciones médicas. Los científicos tienen la convicción de que, además de nuestro universo, debe existir otro, compuesto de antimateria. Por ello, en el año 2006, Alemania, Rusia, Italia y Suecia, en colaboración, construyeron el satélite denominado Pamela, con el objetivo de buscar aquella antimateria más natural en el lejano espacio. Hoy algunos científicos consideran y especulan que al construir en el futuro una nave espacial de antimateria, esta podría viajar a mayor velocidad de la luz, quebrantándose el famoso dictum de Einstein de que nada puede viajar a mayor velocidad de la luz. Los científicos hoy matemáticamente han deducido que en el universo debe existir la materia negativa, diferente de lo que es la antimateria, pero hasta ahora no ha sido posible localizarla. Igualmente se sabe que existe la energía oscura. Todas esas cosas ya son comprobadas. Y que el universo está hecho en un 75% de esa energía oscura. Es esta energía la que está expandiendo el universo. Si no existieran, las fuerzas de gravedad irían en tiempo casi infinito concentrando todas las galaxias. La evidencia de que existe esta materia oscura es clara para los científicos, pero nadie ha podido explicar de dónde salió ni cómo calcularlo. Hoy se usa la tecnología de la biogenética, que en gran parte ha sido posible por la ya conocida técnica de la nanotecnología, la que permite el manejo de genes y átomos individuales, de genes aislados de células
y de componentes de ARN del cuerpo humano. El último avance logrado en la Universidad de Maguncia, en Alemania, liderado por el biofísico y biogenético Dr. Ugur Sahin, consiste en la introducción de nanopartículas que contienen ARN de un tumor para introducirle un patógeno en el torrente sanguíneo que ataca las células tumorales y así desencadenar una respuesta autoinmune contra los tumores. Las células de los tumores son muy parecidas a las normales, lo que hace difícil que el sistema inmunológico del hombre cree anticuerpos contra estas células, porque como dije antes, estas son casi iguales a las normales y confunden a los anticuerpos defensores del organismo humano. Los científicos crearon nanopartículas que contienen fragmentos de ARN, los que están recubiertos de una capa de lípidos, similares a los que protegen a la membrana celular. Al introducirles una carga eléctrica negativa a estas partículas e inyectarlas, son atraídas por las células dendríticas y así crean un antígeno que ataca el tumor cancerígeno. Estos descubrimientos se han ensayado en ratas con resultados positivos y ya en humanos con resultados satisfactorios, pero faltan más avances y ensayos. Hoy se tiene completamente conocido el mapa del genoma humano y cómo se puede manipular sus genes en búsqueda de ajustes a estos que se consideren necesarios o convenientes. Hoy la nueva ciencia médica que se creó con base en los avances de la informática y de la denominada la bioinformática. En 1992, en la Universidad de Buffalo, el científico Jerome Shentak desarrolló la píldora inteligente, que es un diminuto instrumento del tamaño de una píldora que al tragarla permite hacer seguimiento electrónicamente y se le dan instrucciones para que suministre medicamentos en un lugar seleccionado del cuerpo. Algunas variedades de píldoras tienen además una cámara de televisión para fotografiar el interior del cuerpo humano. A estas píldoras se las puede dirigir sus recorridos mediante magnéticos con imanes. Hoy los científicos ya pueden hacer crecer en el laboratorio tejidos como la piel, sangre, vasos sanguíneos, válvulas del corazón, huesos, cartílagos, etc., a partir de nuestras propias células. En el 2007 se fabricó el primer órgano humano, que fue una vejiga, luego en el 2009 la primera tráquea. Se espera que en menos de los próximos 10 años se puedan crear hígados, páncreas y otros órganos artificialmente mediante las células madres o sus afines y mediante la impresión tridimensional que permite que se fabrican a la medida del paciente. El premio Nobel Walter Gilbert dice: en muy pocos años se podrán crear cualquier órgano humano a partir de las propias células de su destinatario. Hoy sabemos se producen órganos en cerdos compatibles con los humanos para ser usados en trasplantes. Los más avanzados de estas técnicas son los científicos del laboratorio de Anthony Atala de la Universidad de Wake Forest en Carolina del Norte. Hoy se empieza a aplicar la tecnología de la impresión en 3 dimensiones, mediante la cual artificialmente, por medio de células madres, se elaboran órganos artificiales, pero con la dimensión y tamaños precisos del paciente que los necesita. Igual investigan con éxito en el Centro de Reparación Cardiovascular de la Universidad de Minnesota, dirigidos por la científica Doris Taylor. Y en el 2008 estos fabricaron un corazón de rata que latía a base de células madre. El científico Stephen Badler de la Universidad de Pittsburgh ha conseguido crear yemas de los dedos mediante la elaboración de un polvo creado a partir no de células, sino de la denominada matriz extracelular, que tiene todas las células las que dan instrucciones a la célula madre para que crezca de una manera determinada. La tecnología se basa en que cada célula nuestra tiene el código genético completo, pero a medida que maduran se especializan, de modo que muchos códigos genéticos se desactivan. De estos avances se derivaron los tratamientos denominados terapia genética somática, que consiste en arreglar los genes dañados, la denominada también eugenesia negativa, pero los hijos no heredan el gen arreglado. Así se han logrado evitar la fibrosis quística, algunos casos de epilepsia y eliminar otros defectos genéticos. En cambio, existe la terapia genética germinal, en la que se separan los genes sexuales dañados. El gen arreglado sí se transmite a los sucesores.
También hoy se puede practicar la intrusión de nuevos géneros al óvulo germinado, con específicas características que deseen los padres, pero esta eugenesia positiva, con razón, tiene serios reparos de tipo ético y moral. Ya no es novedad la posible generación in vitro. Se espera que antes de los próximos 15 años las mujeres podrán no gestar sus bebés en el vientre, con lo que evitarán riesgos para ellas y para el bebé, además de las dificultades de sus actividades normales, sino en incubadores especiales que se tendrán en hospitales especializados. Ya se estudia la posibilidad de que todo el proceso de gestación se pueda desarrollar en úteros artificiales. El problema no es tanto de la tecnología como de los conceptos éticos y morales. En la Universidad de Carolina en Irvine, el científico Michael Rose seleccionó genes de la duración de la vida de las moscas de la fruta, y en 1999 los científicos de la Universidad de Colorado en Boulder aislaron otro gen de la duración de la vida de un nemátodo que denominaron edad 1, que aumenta la vida de esos animales en un 110%. Se ve pues no lejana la posibilidad de que se puedan aislar genes equivalentes del hombre. Se prolongaría la vida, pero hoy todavía falta mucho por estudiar sobre el comportamiento de los demás órganos del cuerpo humano ante esa prolongación de la existencia artificialmente aplicada. Se podrá, con base en los avances antes descritos y en los adelantos del próximo futuro, si las sociedades lo permiten, llegar a tener el hombre superinteligente y con las características propias nuevas de salud y de duración de vida. Imaginémonos, para bien o para mal, si la sociedad lo llegara a permitir, ¿qué podrá hacer el hombre en el futuro manipulando sus genes y células sexuales? Otro avance de la ciencia, hoy en progreso. Desde el año 1980, la NASA encargó a la Universidad de Santa Clara que diseñara pequeños robots autorreplicantes, es decir, que se pudieran reconstruir ellos mismos. Aunque se avanzó mucho en estos diseños, se suspendieron transitoriamente por causa de economías presupuestales de Estados Unidos. Pero los científicos en otros laboratorios americanos están hoy trabajando en el diseño de nanorobots para lanzarlos al espacio interespacial para seguir investigándolo. Recordemos que la dimensión de un nano es la milésima de millonésima de un metro. En 1997 la empresa Affymetrix puso en el mercado el primer chip comercial de ADN que puede analizar rápidamente 50.000 secuencias de ADN y que hoy cuestan menos de $120. Los médicos de la Universidad de Massachusetts han creado otro chip de ADN ya comercializado que sirve para detectar células tumorales de los cánceres de pulmón, de próstata, de mama y colorectal, analizando solamente la cantidad de sangre que cabe en una pequeña cucharita de té. Hoy tenemos ya conocida y en proceso de perfeccionamiento la aplicación práctica de la denominada telepatía electrónica, mediante la cual nos podemos comunicar unos con otros, así estemos mediante los pensamientos transmitidos electrónicamente. Todas estas cosas ya existen, esto no es imaginación, esto ya lo tienen en laboratorio. Contamos hoy en laboratorio con lentes especiales de anteojos con pantallas conectadas a Internet que permiten una visión que puede ser de 360 grados. Esto mediante diminutos chips ópticos instalados en sus anteojos que el hombre podrá adquirir comercialmente en muy próximo futuro, y con ellos ver lo que tenga detrás y lo que tenga a los lados. Las pantallas de televisión laminares, que son de papeles especiales que tienen integrados microchips para que funcionen como pantallas de televisión, están saliendo ya de los laboratorios. Existen experimentos hechos con estas láminas, las que, por ejemplo, adheridas en una ventana, desde afuera se ven transparentes, y desde adentro, cuando se enciende el televisor, son una pantalla normal de televisión. Todos estos existen ya, muestra la potencia a la que vamos adquiriendo, la potencialidad del cerebro. Sabemos que los científicos han logrado la producción de materiales sensibles al medio ambiente, como por ejemplo a la luz, a la temperatura, a la humedad, y los que recuperan su forma inicial después de las deformaciones a las que se los somete en otras condiciones de sensibilidad. Otra base impresionante ya comercial es el de los computadores y teléfonos celulares que conversan con uno. Es de recordar en los Apple a Siri, quien le pregunta a uno en qué le puede servir y está programado para darle determinadas respuestas. Y si no las conoce, muy educadamente le responde: perdón,
no tengo esa información. Pero los más interesantes hoy en día son aquellos teléfonos que escuchan un idioma y se lo traducen al idioma de la persona que no sabe el idioma que escucha. Eso ya es comercial, esos teléfonos comerciales. Alguien le habla a uno en alemán y el teléfono está programado para que se lo traduzca en español y el teléfono le traduce lo que el alemán le habló al teléfono a uno en español. Como vamos a hablar del cerebro, me permitía hacer una brevísima relación de la anatomía del cerebro. Como nos referimos a la potencialidad del cerebro, es conveniente hacer un rápido comentario sobre su anatomía y sus capacidades de trabajo. El peso promedio del cerebro es de 3 a 3,5 libras. Este consume en adultos el 20% de la energía absorbida. El cerebro es el elemento que más energía consume. Y en los niños consume hasta el 65%. Contiene del orden de 100 billones de neuronas. El crecimiento del cerebro empieza desde la gestación y se desarrolla hacia los lados de la cabeza, pero principalmente hacia el frente. Según los estudiosos, esto viene siendo un proceso continuo de la evolución del hombre. Su formación física final termina aproximadamente a los 10 años. El cerebro consta de dos hemisferios, izquierdo y derecho, interconectados por el denominado cuerpo calloso. El izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y el derecho la izquierda. Tiene el tallo de entrada de los nervios al cerebro, el cerebelo, y el ganglio basal, el cual es casi igual al de los reptiles. Es herencia de nuestra evolución, de donde provenimos de los reptiles. Ello como efecto de la continua evolución humana, y de este se desarrollaron nuevas estructuras, el hipocampus, que es la puerta de entrada de las memorias de corta y de larga duración. Las memorias que entran al cerebro, el cerebro las fracciona, guarda en distintas partes lo que la memoria le consiga, y en el futuro, cuando se quiere recordar en una forma misteriosa, porque todavía no lo han podido conocer los científicos, se interrelacionan todas esas neuronas y trae a la luz el cerebro ya en forma ordenada. Hoy ya se han diferenciado en el cerebro más de 20 categorías de memoria que van a diferentes centros del cerebro. Tiene el cerebro la amígdala cerebral, que es el sitio donde se localizan las emociones, como el temor, el miedo, donde primero se registran y generan las emociones. Tiene el tálamo, que es como una especie de estación de relay que distribuye señales a los diversos córtices del cerebro y que es, digámoslo así, como una especie de cámara interior. Tiene el hipotálamo, que regula la temperatura, el ritmo cardíaco, el hambre, la sed, los aspectos del placer, y está localizado del tálamo. Al cerebro lo encierra la corteza cerebral, que es la capa contra el cráneo, la que a su vez incluye la neocorteza. Estas son las que controlan el alto comportamiento cognitivo. Todas estas cortezas constituyen más o menos el 80% de la masa cerebral. Contiene el cerebro las denominadas neuronas, que se estiman sean del orden de 100 billones y que se interconectan por medio de las llamadas dendritas, especie de células con salientes como raíces, y que en su extremo terminan en una especie de colita llamada axón, que a su vez termina en unas ramificaciones llamadas sinapsis. El cerebro es un órgano del hombre complejo, de funcionamiento increíblemente eficiente, maravilloso, que sabemos opera mediante impulsos eléctricos de sus neuronas. Es cierto que hoy sabemos los sitios exactos en los que almacena y se entrecruzan las señales eléctricas que interpretan lo percibido de nuestros sentidos. Y pensamientos que elaboramos y por las emociones que sentimos, pero los científicos no han podido todavía descubrir por qué ni cómo es que el cerebro procesa en su interior tantos programas. Opera con tan increíble eficiencia que si se comparase con la posibilidad de fabricar un sistema de computadores que igualara las capacidades y potenciales del cerebro humano, su tamaño, dicen los científicos, tendría que ser igual al de la ciudad de Nueva York. Esto dado que los chips de los computadores operan con un flujo electrónico direccional continuo. En cambio, el cerebro humano, aunque sus interconexiones son más lentas que las de los chips de los computadores, dispone de unos 100 billones de neuronas que trabajan simultáneamente y que las hace operar con una supereficiencia. Por eso, cuando miramos algo, el cerebro interrelaciona simultáneamente
En paralelo, multitud de sensaciones tales como colores, tonalidades, brillo de luz, si hay vientos, temperaturas, movimientos de personas o animales que estuvieran presentes, rasgos de los mismos, vestidos, si están de pie o no, naturaleza que los rodea, sonidos, sus tonalidades, ese montón de cosas instantáneamente el cerebro las procesa a través de sus neuronas interconectadas en paralelo. Es increíblemente eficiencia. Es tan eficiente la operación en paralelo de estas neuronas que los científicos hoy en día buscan desesperadamente la manera de que los nuevos computadores trabajen de la misma forma, es decir, en paralelo, para que trabajen como unos supercomputadores. Y pensemos en lo impresionante de la eficiencia y capacidad del cerebro humano si recordamos que la tecnología informática se viene desarrollando tan velozmente que hoy un teléfono celular de última tecnología tiene una capacidad de procesamiento 1000 veces mayor que la que tenían los computadores que se lo usaron para enviar un hombre a la Luna en el año de 1969, hace apenas 46 años, y aquellos pesaban en su época aproximadamente casi 2 toneladas. Afortunadamente no nos damos cuenta del trillón de cálculos que son procesados en nuestro cerebro, pues nos volveríamos locos. Repito, solo al mirar algo el cerebro realiza simultáneamente muchísimas conexiones. Todo esto en forma maravillosa lo hace el cerebro con un consumo de energía de no únicamente 20 vatios, apenas la energía de un bombillo pequeño. Se sabe que el cerebro puede funcionar con un solo hemisferio, por supuesto si fuera el derecho con menos eficiencia y sin algunas capacidades del hemisferio izquierdo, como por ejemplo la capacidad de hablar, que es exclusiva del izquierdo. Sin embargo, cada hemisferio, faltando el otro, mediante experiencias repetidas, puede llegar a reemplazar funciones que les corresponden al otro. Cuando los dos hemisferios no se conectan bien a través del cuerpo calloso, se originan emisiones eléctricas erráticas que causan trastornos, como en el caso de los ataques epilépticos. El hemisferio izquierdo es más analítico y lógico, y es el centro del habla. El derecho es más holístico y artístico. Es el izquierdo el que toma las decisiones finales, sin perjuicio, como se dijo antes, de que en el derecho, si no existiera el izquierdo, puede asumir y aprender procesos del izquierdo. Ese es el cerebro humano el que produce los procesos que realmente nos diferencian de los demás seres vivos distintos del hombre. Esto es así porque con su cerebro el hombre puede memorizar el pasado, analizarlo y con esas informaciones hacer simulaciones e imaginar lo que le espera en el futuro, lo que a su vez le permite para enfrentarlo, planearlo y actuar conscientemente. Además, nuestro cerebro genera muchas emociones que no se generan en los animales. Hoy se pueden grabar y presentar en videos y luego transmitirlos a otros cerebros los recuerdos, sueños de una persona, lo mismo que sus movimientos. Ya hoy se puede escribir con la mente en un computador. Con base en los adelantos mencionados antes y en los de otros campos de la ciencia, se tiene hoy la ciencia de la neurotecnología del cerebro. Esta nueva ciencia emplea el magnetismo, la electricidad, las fuerzas nucleares, las técnicas para el manejo de células y genes y el uso de drogas especiales que al aplicarlas afectan las funciones cerebrales. Se avanza a grandes pasos para descubrir la totalidad de los misterios del cerebro y hacia la posibilidad de eliminar defectos genéticos y del mismo cerebro, que es donde se encontró en las distintas funciones, e igual en la de mejorar sus capacidades y desempeños. Recordemos que el cerebro no tiene sensibilidad al dolor, entonces se le puede operar con solo anestesia local. Por esto el reconocido mundialmente neurocirujano Dr. Painfield pudo, como consecuencia del comportamiento del cerebro observado en distintas operaciones realizadas por él, encontró que el cerebro tenía sitios específicos desde donde se controlaban las distintas funciones cerebrales. Se han logrado tan enormes avances en la tecnología neurocerebral que ya se han podido detectar, como dije antes, los sitios exactos del cerebro en donde se generan emociones y pensamientos. Con los conocimientos actuales se puede hoy día silenciar partes del cerebro e impedir que las personas puedan realizar ciertas actividades o no sentir determinadas emociones como temores, iras, depresiones, angustias agudas, estrés, etc. Y por supuesto hoy se irradian con una enorme precisión de fracción de milímetro los sitios específicos del cerebro para el tratamiento de tumores y otros. Hoy se han logrado aislar genes de animales que se pueden usar para mejorar y aumentar la capacidad cerebral. Nuestros pensamientos, que son emisiones eléctricas, se pueden grabar y en cualquier momento reproducir y retransmitir, como ya lo demostraron los científicos Dr. Galland y sus colegas de la Universidad de California en Berkeley.
Así, en laboratorio se han grabado pensamientos que ordenaban movimientos de un mico, los que al retransmitírselos mediante electrodos receptores a otro mico, éste los volvía a realizar. Igual en la Universidad de Wake Forest University y en la de Southern California. En la Universidad de MIT, aplicando la tecnología de la optogenética, los científicos han logrado localizar las específicas neuronas del cerebro responsables de la retención de ciertas memorias. Experimentos mediante la optogenética que usa la luz para activar o apagar neuronas, se vienen haciendo estudios en ratas sobre la recuperación de la memoria. Mediante estas tecnologías se abrieron grandes posibilidades en lo relacionado con la recepción y transmisión de pensamientos y sensaciones y su aplicación en nuevos inventos que indudablemente incrementarán el desarrollo económico mundial. Hoy, aprovechando los conocimientos y posibilidades de la nanotecnología, de la optogenética, de la bioinformática, de la microcirugía, del uso del microscopio de efecto túnel y de otros equipos avanzados, se manejan átomos. Así se podrán insertar en el cerebro especies de nanotubos con los que se aislarán pensamientos. Nanotubos de espesores moleculares hechos con átomos de carbón, los que son conductores de electricidad, y se colocarían en áreas específicas del cerebro mediante microcirugía, logrando así controlar diferentes tipos de actividades humanas. Estos equipos y tratamientos requieren abrir el cráneo, pero esta desventaja ya se está solucionando, pues se vienen realizando estos procesos mediante las nuevas técnicas de la microcirugía. Hoy, con un equipo denominado ECOG, electrocortigrama, que es un mejoramiento importante del EEG, electroencefalograma, a las personas que no pueden hablar por distintas causas que se lo impiden, se les graban pensamientos que interpretan palabras y frases debidamente escogidas para que después puedan escribirlas reenviando sus emisiones eléctricas cerebrales correspondientes a un computador que las escribiría en su pantalla. Eso existe hoy y es comercial. Esto lo hacen con sus pensamientos o con el movimiento de los ojos. Se tiene pues ya la tecnología para hacer estas transmisiones cerebrales, lo que hoy se denomina como la telepatía humana electrónica. No hay hoy ninguna duda de que en estos campos se progresará mucho más y más rápido, como comentamos más acerca de los anteojos atrás, de la pantalla de Internet y visión lateral trasera. Otro progreso ya conseguido, derivado de los avances, estudios y conocimientos de las posibilidades que se pueden obtener de las funciones cerebrales, es el siguiente. Hoy las personas que han perdido sus funciones de movimiento por cualquier razón tienen reales esperanzas de recuperación. En el año 2012, los científicos de la Universidad de Brown inventaron un pequeñísimo chip que bautizaron con el nombre de BrainGate, que se puede introducir dentro del cerebro. Este dispositivo transmite señales adecuadas a un computador, el cual las retransmite a los sistemas informáticos de una prótesis, y así, con solo pensamientos, el lisiado puede hacer con su prótesis los movimientos que desea realizar. Ya hoy están más perfeccionados los sistemas para el control y manejo de prótesis. Por ejemplo, en el hospital Johns Hopkins, bajo la dirección del científico neurofísico Dr. Link y sus colegas, construyeron el brazo mecánico más avanzado, el cual puede hacer con sus manos y sus dedos, al recibir órdenes eléctricas, los movimientos en las 3 dimensiones espaciales, y ello con la delicadeza y suavidad como lo puede hacer una persona normal. Está abierto el campo para ampliar y mejorar cada vez más esta tecnología de las neuroprótesis, lo que permitirá a las personas paralizadas mover sus miembros con el pensamiento. Pero todavía más avances. Los científicos de la Universidad de Northwestern conectaron un chip a un mítico que había quedado paralizado por la lesión de su columna vertebral y la rotura de la red de nervios, y lo conectaron directamente desde el cerebro a los nervios del músculo, sin pasar por la médula espinal. El mico recobró la total capacidad de movimientos. Las prótesis existentes hoy en día no tienen sensibilidad, pero ya se avanza en ese sentido. El conocido científico Dr. Nicole Ellis ha logrado codificar los impulsos eléctricos que representan la sensibilidad de lo que es rugoso y de lo que es suave. Después de muchos meses de ensayos y apoyo tecnológico, logró que el cerebro interpretara los códigos de estas sensaciones. Así, mediante adminículos como guantes sensores, se podrán sentir las prótesis robóticas. Esto abre las puertas para mayores avances en este campo. Es por estos avances que los televidentes del futuro podrán sentir olores y otras sensaciones no visuales
que emanan de los artistas o del medio donde se desarrolla la escena que televisa. Como podemos deducir de lo expresado antes, ya se pueden transmitir pensamientos, órdenes de un cerebro a otro que esté lejos. En el anterior sentido, el mencionado doctor Nicolelis, con sus colegas de la Duke University en Estados Unidos, hizo un experimento con ratones localizados en sus laboratorios y con otro grupo de ratones en Brasil. A los de la Universidad Americana se les enseñó que al mover la palanca se encendía una luz y salía agua para beber. Grabaron sus emisiones eléctricas cerebrales y las transmitieron al cerebro de los ratones situados en Brasil. A estos últimos no se les había enseñado a mover la palanca. Estaban colocados dentro de un dispositivo igual de los americanos y no sabían cómo mover la palanca para sacar agua. Pero al recibir las señales transmitidas por radio desde los Estados Unidos, de inmediato procedieron a mover la palanca que les permitía sacar agua para beber. Estos ensayos se repitieron muchas veces y en más del 90% de los ratones de Brasil respondieron bien a las señales recibidas. Este descubrimiento se ha constituido en el principio de lo que en el futuro se conocerá como la red de cerebros interconectados, lo que permitirá a las personas en muy próximo futuro y masivamente, como comenté antes, mantenerse interconectadas en forma mental y permanente, así estén lejos unos de otros. Las personas se comunicarán directamente con sus solos pensamientos grabados y transmitidos a quien se encuentra lejos. Todos estos avances, más los que se seguirán logrando, después de haber logrado en laboratorios aislar algunas neuronas cerebrales de ratas, mediante las cuales les mejoraron su inteligencia, continuarán aplicándose en los desarrollos cada vez más avanzados de la robótica. Se tendrá casi sin ninguna duda antes de los próximos 15 años es muy corto tiempo, hay robots tales que con la transmisión de pensamientos más complejos y aún estando lejos de él se le podrán dar órdenes para que ejecuten diferentes trabajos y los ejecutará. Hoy ya existen en el comercio robots de tipo residencial, que todos conocen, que reciben e interpretan órdenes sencillas: prenda la luz, active las alarmas, desconéctelas, prende el aire acondicionado, apáguelo. Uno de tales robots que ya se comercializa es el limpiador de polvo y basuras del piso de las casas. Se pone a trabajar mediante órdenes verbales o al prenderlo y apagarlo. Este robot se desplaza por sí mismo y esquiva los obstáculos que encuentra a su paso mientras va haciendo su trabajo. Anuncia cuando su batería está por descargarse y al terminar su trabajo se sitúa al pie del tomacorriente. Lo mismo que robots empleados en bodegas de productos que los almacenan, saben en dónde los deben colocar y cuando se tienen que sacar ellos saben dónde están y los bajan y llevan a donde los esperan para su entrega. Esto sin mencionar los comunes robots de uso industrial que ya tienen impresos en sus cerebros programas para ejecutar movimientos y maniobras específicas, tales como los empleados en la industria automovilística, de textiles, de plásticos, de pintura, etc. Las expectativas de aplicación de estas técnicas son inmensas. Estamos ante la posibilidad inminente de dar instrucciones a robots para que realicen maniobras aún complejas y delicadas, ordenados por intermedio de nuestros pensamientos. Conocemos los famosos drones que ejecutan múltiples y específicas actividades con exactitud, se orientan por instrucciones de alta precisión y autoinforman su nivel de baterías y combustibles. Hoy en los laboratorios de inteligencia artificial de Google, escuchen bien, ya hubo un robot capaz de improvisar y ejecutar actividades difíciles. Hecho impresionante, pues marca el inicio de que podrán en un futuro construirse con la capacidad de ser capaces de pensar. La gran dificultad hoy en día está casi circunscrita solo en lograr que puedan sentir cualidades tan inherentes del hombre como el denominado sentido común, la conciencia y la capacidad de socializarse, pero se avanza a velocidades enormes en estas investigaciones. Antes de los próximos 25 años, dada la capacidad de invención que viene desarrollándose por el impresionante potencial y creatividad del cerebro humano y con el uso de los avances actuales y futuros de toda clase de tecnologías, de materiales, se llegará a construir, como dice el científico von John Newman, el robot superinteligente que se autorrepare o lo repare a otro y que puedan ellos mismos construir otros iguales o mejores. Robots que llegarán a tener una inteligencia artificial cada vez mejor, muy posible superior a varios campos de acción a los de los humanos, por supuesto, con capacidad de comunicarse unos con otros y con capacidades físicas mucho más potentes que las de los humanos. La robotización será masiva
y reemplazará al hombre en multitud de tareas. Esto generará en ese futuro enormes problemas sociales y de desempleo, agudizados por el mayor tiempo de vida activa y sana del hombre y el tema de la menor natalidad que se espera habrá en ese futuro. Estaríamos entonces en este caso, y dada la superinteligencia que les programaría y las capacidades físicas con que se construirán ante la posibilidad de que la humanidad se llegue a convertir en un futuro en esclava de esos super robots inteligentísimos e indestructibles, salvo que la inteligencia humana logre a tiempo y con plena seguridad diseñar los sistemas seguros que beneficien de ese riesgo. Lo hará el hombre oportunamente, y el problema de los hackers que contaminan los sistemas informáticos podrá ser controlado. Hablemos sobre las mejoras y reparaciones en el cerebro. La técnica de la optogenética permitió el uso de un virus sensible a la luz que llaman Opsin, al que se le quitaron los genes malignos para que quedara inofensivo. Al aplicarlo a una neurona, ésta se infecta, insertando los genes del virus en los que la neurona, al activarlo, se enciende y así se le sigue el recorrido cada vez. No solo se sigue el recorrido, sino que de esta forma, alterando su recorrido, al aplicarlas en el cerebro se pueden modificar comportamientos humanos. En la Universidad de Stanford lograron con esta técnica volver muy activa una rata que era muy pasiva, al inyectarle el Opsin en un sitio preciso de la médula cerebral de la rata, y ésta se volvió súper activa. No hay ninguna duda que se avanzará cada vez más y más en estas técnicas sobre que pueda entender y aprovechar la enorme potencia de análisis, creatividad y funcionalidad del cerebro y de lo que se pueda trabajar en el mismo para alterarlo, mejorarlo o curarlo. Con respecto a los temas de la memoria, imaginemos lo que significará para el hombre futuro cuando pueda en cualquier momento revisar en su computador grabaciones viejas de viejas memorias que estaban olvidadas y podrá volver a recordar bajándolos de su computador. Ya dije, hoy no se considera imposible que a una persona se le puedan transmitir a su cerebro instrucciones de cómo hacer ciertas cosas que nunca antes había hecho. Nos tenemos que preguntar hasta dónde llegaremos con la posibilidad de transmitir e implementar electrónicamente mejoras a la capacidad de funcionamiento del cerebro. Hoy se vislumbra, muy probablemente desde los próximos 25 años, la posibilidad de crear un hombre superinteligente mediante la aplicación de los adelantos, inventos y mejoras de las distintas tecnologías, de los equipos que existen y de los que se constituirán más adelante. 25 años es un plazo muy corto. Ya se sabe sin lugar a dudas que se pueden mejorar y ampliar las capacidades de inteligencia propias del cerebro humano. Adelantos que serán posibles mediante la aplicación científica de los descubrimientos actuales y nuevos de la biogenética, del electromagnetismo, del manejo nuclear, de los componentes de los átomos, de las actuales y nuevas drogas y del manejo de los genes humanos, los que ya se vienen aislando y usando para el estudio y comprensión de la manera como actúan estos como parte de las células del mapa genético del hombre. E igual se trabajará con otros seres vivos. Todos estos temas del desarrollo de la mente humana y las posibles consecuencias que se derivarán de ello ya empiezan a merecer y merecerán grandes discusiones de tipo ético y moral. El haber detectado dónde se originan las emociones para algunos científicos ha abierto la discusión filosófica de si existe o no realmente el alma. Pero sigámonos asombrándonos más. En la Universidad de Tel Aviv han logrado crear ya un cerebro artificial de una rata. El científico Francisco Sepúlveda de la Universidad de Essex ha escrito: esto demuestra cuán lejos hemos llegado hacia la posibilidad de crear circuitos que puedan un día reemplazar partes dañadas del cerebro e inclusive mejorar y aumentar el poder de un cerebro sano. En el año de 1999, el científico Dr. Joseph Tsien y sus colegas en la Universidad de Princeton, MIT y Washington University adelantaron experimentos en cerebros de ratas y lograron mejorar la inteligencia de ellas mediante la inserción en sus cerebros de genes específicos denominados NR2B, y las ratas descendientes heredaron esas neuronas que les modificó su capacidad de inteligencia. Y en el año de 2009 el doctor Tsien y sus colegas repitieron experimentos en ratas que se entretenían con juguetes. Al aplicarles esos genes mostraron que hacían los movimientos 3 veces más rápidamente que como lo hacían inicialmente sin esos genes. Esto les indicó a los científicos que esa droga podía realmente aumentar la inteligencia y mejorar la memoria. Posteriormente, otros científicos lograron separar 2 genes denominados CREB, de los cuales uno incrementa la capacidad mnemotécnica y otro es supresor y filtra la memoria que el cerebro considera no debe ser de largo plazo.
Mientras se tengan más proteínas CREP que circulen por el cerebro, más rápido se forman y archivan los recuerdos de memoria de largo término. También se han descubierto las drogas denominadas MEM1414 y MEM1003 que aceleran y mejoran la creación de las CREP, y así se fortalece y mejora la capacidad de la memoria. En el año 2009, en Alemania, científicos liderados por el doctor Merel Kind descubrieron que la droga propanolol servía para olvidar, mediante el efecto de mermar o eliminar la absorción de adrenalina, sustancia que la célula de la memoria requiere para traerlo a memorizado. Sin adrenalina, la memoria se culpa. Igualmente, el doctor George Shen, del Colegio Médico de Georgia, y sus colegas de Shanghái lograron eliminar la memoria de micos usando una proteína llamada CAMK11. Ante todos estos avances, apenas es lógico que nos preguntemos, ¿llegaremos a crear el hombre superinteligente? La respuesta hoy de los científicos es un rotundo sí, y ello en pocas décadas. Ante estos descubrimientos de lo que hace el cerebro, de la localización del sitio donde se forman los pensamientos y emociones, de la creación y evolución del universo y del hombre, es natural que los científicos se pregunten igual que nosotros, ¿existe Dios? ¿Existe realmente el alma? Me permitiré como comentario, sí personal, dar respuesta a lo anterior y hacer algunas consideraciones de lo que se traerá el futuro en los próximos 15-25 años, respaldadas en las conclusiones del pasado Congreso de Científicos en Canadá y en los próximos descubrimientos y avances científicos de la tecnología que se espera se lograrán antes de esas fechas. ¿Existe Dios? Ya comenté anteriormente sobre esta respuesta. Sobre el alma haré algunos comentarios. El cerebro es un órgano del hombre maravilloso, complejo, de funcionamiento increíblemente eficiente que sabemos opera mediante impulsos eléctricos de sus neuronas. Es cierto que sabemos los sitios exactos en los que se almacena y entrecruzan las señales eléctricas que interpretan lo percibido por nuestros 5 sentidos, por los pensamientos que elaboramos y por las emociones que sentimos. Todo lo que sentimos se almacena y se entrelaza eléctricamente por intermedio de las células neuronales que por billones tiene la masa cerebral. En resumen, lo físico y eléctrico del cerebro lo conocemos y sabemos con precisión hoy día dónde se localizan sus interpretaciones, emociones y sensaciones sentidas. El cerebro, pues, hace cosas, pero hasta ahora los científicos no se han atrevido a decir, ni menos a demostrar cómo es que lo hace para producir tantas y tan elaborados pensamientos, raciocinios y deducciones, ni por qué lo hace. Me puedo a presentar una sencilla analogía. Que el cerebro sea como un pequeño, como un perfecto, especial y complicado y delicado y hermosísimo piano con muchas teclas. Pero debemos preguntarnos, ¿funciona sola? No, por supuesto que no. Se requiere que alguien toque sus teclas y le haga unas bellas melodías. Otra consideración, los cerebros de dos personas distintas, si todos fueran solo efectos físicos de conexiones eléctricas del cerebro, deberían reaccionar en igual forma ante un mismo hecho percibido por ellas, dado que su conectividad eléctrica cerebral llega a sus cerebros en sitios iguales y hoy conocidos. Si todos fueran solo efectos físicos y eléctricos, deberían afectar y originar anímicamente, cerebralmente en forma igual a las dos personas, pero no, ellas reaccionan y consideran en forma diferente lo percibido. ¿Por qué? La respuesta la de mi opinión es que cada persona tiene un alma espiritual, no todo en él es físico. De hecho, repito, los científicos no lo han podido saber qué es lo que motiva a cada uno a reaccionar según los principios morales, éticos y logística con que las cultivaron y a hacer los raciocinios que son distintos en cada persona. Debe existir pues una fuente que no se rige solo por las conocidas ecuaciones biológicas eléctricas, exclusivamente físicas del cuerpo humano. No cabe sino conocer que debe haber algo que las diferencia, el alma espiritual. Según lo que hemos comentado, Aldo, me permito hacer las comentarios. ¿Qué nos espera hacia el futuro? Esta parte. Estamos en una etapa de inflexión hacia dos nuevos distintos modelos de civilización o revoluciones industriales que llegarán en breve tiempo, de lo cual la inmensa mayoría de la humanidad no nos estamos dando todavía cuenta cabal que significará. Antes de los próximos 15 años se verán enormes y trascendentales avances científicos e inventos derivados de los avances tecnológicos de los campos de la informática, la biogenética,
la bioinformática, la nanotecnología, la del manejo individual de átomos, de la optogenética y de los nuevos avances científicos. Por supuesto, todo ello como consecuencia de la potencialidad del cerebro que en forma que le es propia e innata mueve al hombre a investigar y crear. Recordemos, la primera revolución industrial fue la del vapor y los ferrocarriles, la segunda la de la electricidad y líneas de ensamble y producción en masa, la tercera la de los combustibles fósiles y la informática con el uso de computadores personales y el Internet. La cuarta la describe el científico Klaus Schwab. Yo la llamaré civilizaciones dados los cambios de comportamiento social y personal que originará la de la informática masiva, que me atrevo a decir que tiene dos fases. La que podemos denominarla como cuarta, la de la informática de uso masivo y robóticas de primera y segunda generación, seguida de la denominada quinta revolución o civilización, la de la informática de uso universal y el amplísimo uso masivo de robots de tercera y cuarta generación, más el dominio del manejo de los átomos y genos y la mayor profundidad de la exploración del espacio y su conquista por el hombre, civilizaciones que ya hoy están en franco proceso de configuración. Muchos científicos predicen que en los próximos 15 años la gran mayoría de las personas que hoy tienen 60 años o menos vivirán más de 80 años en promedio. Los nacidos desde hoy y menores de 55 años, que creo que son casi todos ustedes, en los próximos 25 años espera vivirán en promedio más de 100 años. En estos próximos 15 años, en estos próximos 15 años, todas las enfermedades que hoy son incurables serán curables, pero aparecerán nuevas endemias. El uso de la biotecnología, la bioelectrónica, la nanotecnología y la informática serán las bases para los avances de la mejora de la salud y calidad de vida del ser humano y para la invención de nuevos productos y producción de nuevos materiales. Serán ampliamente usadas las aplicaciones de virus modificados, introducidos en células para ser inyectados en el torrente sanguíneo de enfermos, virus que destruirán al ser activados las células dañinas. Se habrán ya descubierto planetas que permitirán la vida humana dentro de los próximos 15 años y con el conocimiento más profundo de las nuevas técnicas en el manejo de células madres será corriente la producción artificial e implementación de órganos y miembros del cuerpo humano. Será de uso masivo el uso comercial de los microchips adheridos e injertados al cuerpo humano. El uso de transporte aéreo individual será común. Los drones serán de uso doméstico generalizado. El mundo empezará a pensar en convertirse en una nación global, integrada, de tipo federal, con estados constituidos por naciones federales, pues con los medios de transporte individual anteriormente indicados y el uso de los drones usados para transportar objetos, las fronteras desaparecerán en la práctica. La telepatía electrónica competirá con otros medios de comunicación avanzados. El uso de anteojos con pantalla de televisión y chips integrados para ver lo lateral y lo de atrás serán comercialización común. Se tendrán que modificar las normas laborales, los tiempos de trabajo y de jubilación, dados los efectos de desplazamiento de la mano de obra reemplazada por robots. Por ejemplo, desaparecerán conductores de vehículos, celadores, mensajeros, porteros, algunos tipos de policía, etc. Y por cuál sea el mayor tiempo de supervisión humana, lo que a su vez modificará costumbres y la moda de vivir. Desaparecerán muchas industrias y aparecerán nuevas. Las industrias que incrementarán su desarrollo serán, por ejemplo, las de juegos y entretenimiento, turismo, hobbies, manuales y creativos. Habrá otros adherentes y productos que para ocupar el tiempo libre que hasta ahora conocidos que serán de uso humano. ¿Cuántos cambios más no habrá? Y en los próximos 25 años, apreciados amigos, a muchos de ustedes les tocará vivir los cambios que se espera que tendrán, según los científicos, antes de los próximos 25 años. En llegando a esa fecha estará viviendo, y repito, en la mayoría de ustedes les tocará vivirlo, una nueva civilización. Será la que denominaremos la civilización del ocio, dado el incremento sustancial del tiempo libre de que dispondrá en esa época el hombre. Se habrá logrado la prolongación sustancial de la vida, que hoy en promedio es de 72 años, y será de unos 100 años o más. Será conocida la forma de contrarrestar la mayoría de los efectos del envejecimiento de muchos órganos del hombre. Las enfermedades que hoy incurables ya no lo serán, pero aparecerán nuevas seguramente. Serán de uso masivo los robots casi humanos, dotados de gran inteligencia artificial, de increíble fuerza y casi indestructibles. La mayoría de las maquinarias y equipos se manejarán mediante órdenes verbales programadas mediante la informática. La
gestación humana será probablemente en hospitales especializados en concepción en úteros artificiales. La fecundación ya sabemos que se practica in vitro. El óvulo fecundado se introducirá en un vientre artificial en el que se adherirá a una vena natural o artificial. La perforará y se alimentará de sangre bien oxigenado con todos los nutrientes necesarios y purificados. Así irá desarrollándose e incluso se harán sentir ruidos, conversaciones de los padres, sus discusiones, sentirá movimientos maternales normales, variaciones de temperatura normales, en fin, todo lo que en el seno de la madre siente el feto durante su desarrollo. Finalmente crecerá más sano, dormirá más tiempo y más tranquilo. Disfrutará pues de un ambiente igual al que oiría y sentiría si creciese en el vientre materno. Al culminar el tiempo adecuado, nacerá sacándolo del útero artificial. Con este procedimiento, aquellos no tendrán peligros de infecciones ni accidentes dentro del seno materno, y las madres evitarán los riesgos de salud para ellas y para sus fetos, y evitarán las incomodidades y limitaciones normales de un embarazo natural. Todo esto complementado con la previa extracción de genes defectuosos y o dañinos y la corrección de genes sexuales defectuosos. Se practicará también, así sea discutible, la intrusión de genes adicionales pedidos y escogidos por los padres. La transmisión de los pensamientos por medios electrónicos es una cosa común y corriente por medio de chips ya diminutos y muy eficientes implantados en la cabeza de las personas. Las prótesis de quienes estaban transitoriamente inválidos serán inteligentes, sensibles al tacto y comandados por el cerebro. Será medicina corriente el uso de drogas para mejorar la memoria, aumentar la inteligencia y la longevidad. Se harán como cosa común conexiones directas desde el cerebro a los músculos de los incapacitados para que reciban las órdenes del cerebro y puedan mover sus miembros a discreción. El uso y manipulación de átomos y genes aislados será dominado y aplicado ampliamente para fines específicos o instrumentales. La teletransportación estará en un estado de gran avance. Todo esto como consecuencia de los avances científicos como los microscopios de efecto túnel, de la amplia aplicación de las técnicas de la nanotecnología, a emplearse en el manejo y modificación de materiales, en aplicaciones médicas. El uso de metales superconductores permitirá abundantes e importantes aplicaciones, entre las de la levitación de objetos. Los motores atómicos iónicos estarán perfeccionados. Las capas de invisibilidad serán realidad y de fabricación corriente. El conocimiento y manejo de la antimateria y sus posibles usos están casi totalmente conocidos y muy probablemente aplicados en usos prácticos. Muchos tendrán incrustados en la piel chips programados para alertar sobre deficiencias de salud, para administrar remedios cuando el organismo les muestre que los necesitan. Será común tenerse incrustados en la piel otros chips que serán microteléfonos iguales o superiores a los celulares que hoy tenemos. Y será de uso comercial la impresión tridimensional a usarse en la construcción artificial de partes y órganos humanos, en la de toda clase de objetos y equipos. Los equipos para transporte aéreo individual serán de uso generalizado. Se estará ya considerando la posible creación en la Tierra de una unidad nacional global federal en la que cada país será un estado federal en buena parte, porque con el amplio uso del transporte individual y el uso masivo de los drones y las fronteras desaparecerán en la práctica. Ya se tendrán descubiertas y exploración para hacer posible la vida humana planetas con las nuevas tecnologías que permitirían la supervivencia humana. Uno de los cambios importantes se tendrá en los sistemas de educación y enseñanza, especialmente en el tema del control de la tendencia humana a no pensar analíticamente, dado que muchísimas decisiones se tomarán basadas en las respuestas automáticas de los instrumentos informáticos. Hoy sabemos, por ejemplo, que más del 95% de quienes usan las matemáticas financieras no saben la lógica matemática de dónde provienen los programas que los originan. Simplemente las aplican sin saber por qué. Al desplazarse la mano de obra del hombre por los robots, se tendrá que resolver serios problemas laborales y sociales derivados de las modificaciones de las normas de jornadas de trabajo, la cual podrá estar en menos de 20 horas de trabajo semanal, así como resolver los relacionados con los cambios de la edad de jubilación, la longevidad y la disminución de la natalidad. Por supuesto, las empresas de producción sufrirán importantes modificaciones derivadas de los cambios en la demanda de insumos. Muchas desaparecerán, otras surgirán. Se producirán igualmente cambios importantes e inesperados en el comportamiento de las relaciones sociales, de las comunidades y de las naciones. Y adicionaré
a nuestros hijos y nietos menores de 55 años, que hoy son más de 4/5 partes de la humanidad, viva, les tocará vivir esa época de estos nuevos, inimaginables e increíbles descubrimientos, inventos y progresos que nos parecerían imposibles e inimaginables a nosotros con los conocimientos limitados que a la fecha tenemos. La informática, la biogenética, la bioinformática y la optogenética y la nanotecnología se usarán para manipular toda clase de genes humanos, de animales y vegetales. Estarán cerca o ya habrán podido hacer nuevos materiales mediante la manipulación de átomos y electrones. Todo ello con el gran peligro de que élites de científicos ambiciosos, si los dejamos actuar, se conviertan en dueños del resto de la humanidad, respaldados en la fuerza, potencia e invulnerabilidad de los robots que controlarían. Vivirán sin duda una nueva civilización de ocio inimaginable, compartida con los robots humanoides de inteligencia, fuerza y fuerza casi indestructible. Será muy posible que se hayan logrado los avances de la ciencia y de la tecnología que permitan vivir en otro planeta. Se tendrán nuevos e inesperados productos de consumo e inversión que la gente y las empresas adquirirán. La creatividad de obras artísticas, manuales, literarias, pictóricas aumentará sustancialmente. Ya tendremos campamentos habitables en otros planetas en esos 25 años. El turismo interplanetario estará en proceso de comercializarse. No será imposible que se tuviese conocimiento de vida en otros planetas. Tendrán la jornada laboral que estará probablemente reducida a menos de 20 horas semanales, con los efectos económicos y sociales que se acarrearán. Sin embargo, nuestros nietos vivirán con el no imposible peligro de que esos robots inteligentes y superresistentes físicamente por su propia iniciativa o por otras causas accidentales o decisiones de élites humanas se autoproclamen los dueños del mundo, superiores a los humanos, usados para dominar y controlar a quienes no son parte de la élite. También existirá el gran peligro de que se pierda la privacidad personal, dada la magnitud y enorme alcance de la informática sobre la memoria y el pensamiento de los hombres, y dado el peligro de los denominados hackers, invasores y de las técnicas informáticas. Recordemos, tengamos muy presente que la inteligencia artificial es muy vulnerable a los ataques de virus, gusanos electrónicos y otros sistemas de ataques que hoy emplean los denominados hackers. Algunos de estos ataques serán para juego picaresco, otros para maldad, ataques con los que podrán en ese futuro alterar los cerebros artificiales de los robots y máquinas y aún los chips que tendrán aplicados en el cuerpo las personas, todo con consecuencias impredecibles. Los cambios sociales, como dije antes, serán dramáticos. Muchas industrias desaparecerán, otras no desaparecerán, especialmente las relacionadas con la distracción y ocupación productiva del tiempo libre con que dispondrán esas nuevas generaciones. El turismo, hobbies, labores manuales, creativas, etc. Se crearán nuevos productos que ni los imaginamos, nuevos inventos y la ciencia y tecnología seguirán avanzando. En resumen, la civilización de los próximos 25 años será, repito, la civilización del ocio y de la longevidad humana, con todos los cambios culturales, familiares y sociales y de comportamiento que esto significará, para lo cual de ahora debemos preparar a las generaciones que vivirán en los tiempos futuros. ¿Cuántos cambios más nos llegarán? No es difícil pensar que el hombre empezará a creerse eterno, como si fuera un dios, casi como lo dicen las Escrituras, que el hombre fue creado a imagen y semejanza divinas. En todo caso, será el hombre quien por sus propias acciones usará todas estas alertas para su propio bien o para su mal. Se impondrán los valores éticos y morales para frenar las posibles distorsiones hacia la maldad que no han sido raras durante la historia del hombre. Tenemos pues unas inmensas, increíbles posibilidades de progreso futuro positivo, pero también enormes riesgos de más alta peligrosidad. Nuevos modelos de civilización se venirán pues dentro de 15 y los próximos 25 años. Pensamos que 15 años es a la vuelta de la esquina y 25 años ni hablar también muy próximo. E inmensos serán los cambios sociales, económicos y culturales. Ante todos los problemas debemos hacer como mínimo algunas preguntas. Pero antes, permíteme repetir, el más impactante cambio en este futuro de la civilización del ocio conllevará sustanciales cambios en el comportamiento del hombre, especialmente en las juventudes. Y no olvidemos que estas de por sí son inquietas, inconformes y predispuestas a experimentar desafíos y sensaciones nuevas con frecuencias no sanas y sin consideraciones hacia las otras personas o el medio en el que viven. Todo lo anterior nos debe obligar a preguntar entonces como mínimo a hacernos las siguientes preguntas. Los cambios esperados, ¿cómo afectarán el comportamiento de las juventudes ante las circunstancias de que la vida en general
aparte del estudio, será una vida de tiempo libre. ¿En qué lo ocuparán? ¿Cómo se modificarán las normas sociales y el comportamiento humano de una civilización compuesta en su inmensa mayoría por viejos y con un índice de natalidad reducido y con predominio de actividades de ocio y entretenimiento? ¿Cómo se modificará el comportamiento familiar y el social cuando el hombre tenga una jornada laboral mensual de solo 20 horas o menos? ¿Hasta qué punto se aceptará como normal que se aplique la alteración de los genes humanos en forma de eugenesia positiva o eugenesia negativa y la alteración de células sexuales? ¿Se aceptará sin límites lo anterior en todos los seres vivos y plantas? ¿Las sociedades llegarán a considerar normal aceptar la clonación de humanos y de animales? ¿Qué consecuencias esperaríamos que se darían de lo anterior si todo fuera aceptado? ¿Aceptará de buena forma la civilización futura de la gestación humana en úteros y especies de vientres artificiales? Con los avances del mejoramiento de la inteligencia llegaremos a ser casi todos de igual inteligencia. ¿Qué pasaría en el comportamiento de la sociedad si esto llegara a ser posible? ¿Cómo será el comportamiento social y personal frente a incomodidades o daños que nos puedan ocasionar robots que no están bajo nuestro control sino de otras personas? Dado los impresionantes avances de miniaturización tecnológicos de inventos electrónicos, será masiva la comunicación entre otras personas mediante la transmisión electrónica de pensamientos. ¿Hasta dónde, si lo anterior se masifica, tendremos un serio peligro de perder la privacidad? ¿Cómo lograrán reglamentar y controlar las diferentes naciones la entrada a sus países de personas que viajarán aerotransportados en sus equipos individuales de elevación y aterrizajes verticales? ¿Cómo cambiarán las industrias manufactureras y de servicios ante los cambios de composición de edad de la humanidad y ante las nuevas exigencias y necesidades de la población con tanto tiempo libre y envejecida? Frente a tantos progresos científicos y técnicos, ¿cómo cambiará la educación de niños y adultos? ¿Seguirá la educación superior dirigida cada vez más a las microespecializaciones? ¿Se verá disminuida la capacidad propia del hombre a mantener una educación y cultura que mantenga su mente siempre dispuesta al análisis, la contraposición de conceptos, la creatividad, dado que a la informática le facilita resolver tantas cosas sin mucho esfuerzo? Ya mencioné el caso del uso de las computadoras financieras. Así pues debemos ser conscientes de que se nos va haciendo tarde para que prepararnos y preparar a nuestros hijos y nietos y para que se vayan ajustando culturalmente y mentalmente y entendiendo esta realidad futura que les espera. De modo que tendremos unas civilizaciones impresionantes en muy breve fecha y es absolutamente indispensable que nos alcancemos a dar cuenta de lo que significará los avances en la informática, la inteligencia artificial y la robótica, que definitivamente dominarán todo el comportamiento humano y afectarán su comportamiento no solamente social sino el personal, por lo cual nos tenemos que ir pensando cómo enfrentar ese futuro tan inmediato que, repito, está dentro de 15 años. Como anécdota les cuento, cuando esta conferencia la redacté en el mes de agosto, en el mes de octubre recibí un libro de un estudioso que se llama Klaus Schwab, que estuvo como director del Foro Mundial Económico y Tecnología en Canadá. Y lo que yo estoy pensando aquí ocurre que en 15 años el 80% de más de 120 científicos congregados en el foro el año pasado, en septiembre, en Canadá, opinan que se producirá antes del año 2025, o sea, dentro de 9 años. Convenzámonos pues que es increíble cómo la perfección del cuerpo humano, de la evolución que ha tenido el cuerpo humano, de algo tan pequeño como los embriones nuestros, se origina una capacidad tan inmensa e increíble de formación, no solamente de todas las instrucciones para que se forme todo lo que cada cuerpo humano tiene, desde las uñas, las orejas, las narices, las cejas, todo. Es increíble cómo diablos, eso es un milagro, cómo diablos de eso tan pequeño salen tantas instrucciones y culminen finalmente con la potencialidad de análisis y creatividad que tiene el cerebro, que nos va a lanzar a ustedes con seguridad, a mí seguramente no,
a esa nueva civilización del ocio, en donde va a haber unos cambios profundos en el comportamiento social, en el comportamiento personal, en el manejo del sector empresarial y de todo lo que hoy en día constituye la vida del humano. Muchas gracias por la atención, muy amables.